¿Están listos para aprender? Bueno, damos también la bienvenida a los que nos están siguiendo a través de redes, porque este mensaje se va a estar transmitiendo en vivo, no en vivo, perdón, sino como estreno el día de mañana, así que regularmente los jueves un servidor transmite Romanos a las 8 de la noche, así que aprovecho para saludar a todos los discípulos en línea que están siguiendo este mensaje especial. Por motivo de las fechas en las que nos encontramos, tuvimos 3 domingos seguidos viendo las evidencias de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Vimos este domingo un tema bien interesante, donde aprendimos que no podemos simplemente decir que Jesús fue un gran maestro y rechazar sus enseñanzas. Si Él dijo que era Dios y no lo fue, entonces fue mentiroso, y si no era un mentiroso, era un hombre que estaba mal de sus facultades mentales. ¿Es eso o reconocerlo como quien dijo ser? Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías enviado para salvar a la humanidad. Solamente tenemos estas 3 alternativas. Y quiero en este cuarto mensaje, no es como tal una serie, pero estuvimos metiéndonos un poco en algunos temas, y yo les decía en los domingos anteriores que hay un gran dilema que tenemos que resolver cuando hablamos acerca del día de la muerte de Jesús y el día de la resurrección de Jesús. El domingo en el segundo servicio di una explicación que creía que iba a ser breve, no fue tan breve, pero tampoco fue tan profunda como lo debe de ser cuando queremos nosotros resolver bien este problema. Y vamos a ir directo al grano. Marcos capítulo 15, versículo 42. Quiero que aprendamos de dónde nace la versión popular acerca de la fecha de la muerte y resurrección de Jesús. Históricamente la gente ha creído y celebrado que la muerte de Jesús fue un viernes por la tarde y que su resurrección fue un domingo por la mañana. ¿Estamos todos de acuerdo? No en cuanto a que sea cierto, sino que esta es la versión popular. ¿Qué es lo que cree la gente? Que Jesús murió él y que resucitó el domingo, ¿verdad? ¿De dónde parte? Por supuesto que tiene mucho que ver Roma con su calendario, pero vamos a ver bíblicamente por qué mucha gente piensa esto. Y vamos a aprender hoy muchísimo. Como les adelanté, no será el mensaje más práctico, no me encanta cuando el mensaje no es práctico, pero sin duda va a ser un mensaje muy interesante. O salen aprendiendo mucho o hechos bolas, pero igual que como entraron no van a salir. Marcos capítulo 15, versículo 42. Me tienen que poner demasiada atención porque vamos a estar leyendo muchos versículos. No es lo ideal, pero cuando se trata de un tema de enseñanza tan complejo como este, sí lo tiene que ser de esta forma. Esta no es una conferencia, no es una prédica, es más que nada una clase y tenemos mucho que aprender. Dice Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió, estamos en Marcos 15, dice el versículo 44, de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Leyendo este y los otros 3 evangelios, encontramos que coinciden en que Jesús fue enterrado, ¿cuándo? Dice la Biblia, antes que comenzara el día de reposo. Basándose en estos versículos, la gente dice, ok, el día de reposo es el famoso Shabbat para los judíos. ¿Qué es el Shabbat? Es un día de descanso a la semana que ellos toman. Hay hermanos que hacen Shabbat de lunes a sábado, por cierto. Para ellos es el sábado. El Shabbat está calendarizado todos los sábados del calendario de los judíos. Es un día en el que tienen que reposar de toda actividad. Para los judíos el sábado no empezaba al terminar el viernes a las 12 de la noche de nosotros, que cambia el reloj y ya es otro día. Para ellos el día cambiaba a las 6 de la tarde y así lo es hasta la fecha. Entonces
lo que para nosotros es viernes a las 6 p.m., para un judío ya viene siendo sábado. Si tú vas a Israel, verás que el viernes a las 4 o 5 andan de aquí para allá todos como locos, pero a las 6 ya procuran estar guardados en sus casas y descansando. Entonces la gente concluye que Jesús tuvo que morir en nuestro viernes antes de las 6 de la tarde para ser enterrado, antes de que terminara el viernes, 6 de la tarde, y que comenzara el día de reposo. Calcula la gente que por ahí de las 3 de la tarde aproximadamente tuvo que haber sido la culminación de su crucifixión. Por otra parte, Marcos capítulo 16, ahí mismo, pero un capítulo adelante, en el versículo 9, dice la Biblia, y voy a leer haciendo mucho énfasis en las comas de este versículo, que es muy polémico y que al final tenemos que retomar para aclarar algo importantísimo. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Dile a la mujer que te acompaña, tu parienta. No, no es cierto, no se lo digas porque si no, sí la vas a enchamucar. Según este pasaje y siguiendo la puntuación que se establece, Jesús resucitó ¿cuándo? Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. La gente cuando lo lee concluye automáticamente que Jesús resucitó el primer día de la semana, que es el domingo, de donde celebramos históricamente como viernes de crucifixión, algunos, ¿verdad? Sobre todo en la religión católica, el sábado de gloria y el domingo de resurrección. La gente dice primer día de la semana, es domingo por la mañana. Si esta versión que estamos aparentemente basando en la Biblia, digo aparentemente porque vamos a aprender mucho, fuera cierta y no hubiera otra explicación alternativa, Jesús, querida familia, no sería el Mesías. Jesús bíblicamente sería considerado como un impostor y como un mentiroso, porque en sus propias palabras, cuando le preguntaron ¿cómo les podía demostrar o qué señal les iba a dar de que era el Mesías? Mateo capítulo 12, versículo 39, Jesús en respuesta a esta pregunta les dijo que no sería dada ninguna señal salvo la del profeta Jonás, versículo 40, que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, Jesús dice textualmente, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuántos están leyendo conmigo? Díganlo en voz alta. 3 días y 3 noches. Ahora, si tú no reprobaste matemáticas en la primaria, te darás cuenta que estamos metidos en un gran conflicto. Cualquier persona que sepa hacer sumas de 3 entenderá perfectamente que de viernes a domingo las cifras no nos dan. Que si Jesús murió el viernes por la tarde y resucitó el domingo por la mañana, ahí no tenemos 3 días y 3 noches. Y es entonces cuando viene el grupo de teólogos con un arsenal de explicaciones, muchas veces bien intencionadas, pero muy mal fundamentadas. Y te cuento que de las más serias que he leído, algunos dicen que a la mera hora estuvo menos días de lo esperado. Así. O sea, no, es lo que había dicho, pero a la mera hora dice Jesús que siempre no. Y pues como Él es soberano puede hacer lo que Él quiera. No podemos aceptar esto, que es una brutalidad tremenda, lo digo con todo respeto, porque Jesús ya sabía cuánto tiempo estaría en el centro de la tierra. Y no es cualquier cosa, o sea, no fue que en una noche de cuentos les dijo, oigan, probablemente pase 3 días y 3 noches. No, la señal que les voy a dar, la evidencia, la manifestación de que yo soy el Mesías es cosa seria. Es que como Jonás voy a estar en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces no podemos nosotros ignorar las palabras de Jesús y menos el contexto en el que las mencionó, citando que sería la señal que confirmaría a Jesús como el Mesías. La explicación más comúnmente aceptada es que para los judíos parte de un día contaba como un día entero. Entonces he leído autores que dicen, bueno, esto le explica todo. Jesús estuvo parte del viernes, todo el sábado y parte del domingo. Ahí están los 3 días. Ah, asunto resuelto. Oye, pero también habló de 3 noches.
Hagamos cuentas, la noche del viernes, la noche del sábado, y si resucita el domingo por la mañana, no tenemos 3 días y 3 noches. Tendríamos, aún aceptando esa teoría, 3 días y 2 noches. Y Jesús dijo 3 días y 2 noches. Jesús dijo 3 días y 3 noches. La pregunta es, ¿dónde está, aún aceptando esa teoría, la tercera noche? Cualquier niño con una calculadora en la mano que sepa hacer cuentas básicas, lea estos 3 versículos y los medite durante unos 10 minutos, podría hacer pedazos nuestra fe y demostrarnos, entre comillas, que Jesús, según sus propias palabras, no estuvo en el centro de la tierra 3 días y 3 noches, ni con esa teoría de la parte del día que contaba como un día. ¿Qué respondemos a esta gran polémica y problemón en el que nos metió Jesús? Y es lo que veremos en este tema que he titulado El dilema de los 3 días y de las 3 noches. Y vamos a ir por puntos, porque hay muchas cosas aquí en medio que son parte del problema. Y lo primero que tenemos que establecer es qué fue lo que Jesús realmente quiso decir. Cuando hablo de 3 días y 3 noches, basta de teorías, ¿qué fue lo que realmente dijo? Habló de parte de un día más otro completo, más la parte de otro, y tenemos que buscar pretextos para tratar de hacer que las cosas encajen. No. Cuando Jesús habló de 3 días y 3 noches, Él está hablando, y te lo voy a demostrar con la Biblia en la mano, de 3 periodos de 24 horas cada uno y ni un día más, ni un día menos. Básicamente Jesús está hablando exactamente de 72 horas. Él no dijo 4 días y 3 noches, o 3 noches y 4 días, o 4 noches y 3 días. Jesús, mis hermanos, no estaba ofreciendo paquetes vacacionales, que así te los ofrecen, ¿verdad? 3 noches y 4 días y llegas al hotel, pero entras hasta tal hora y empiezas a hacer ahí las sumas y las restas y dices, ya no me combino. Jesús habló estrictamente hablando de 3 días completos de 12 horas y 3 noches completas de 12 horas, para formar en total 72 horas. ¿Cómo sabemos que a esto se refiere Jesús? Vayamos a la Biblia. Juan capítulo 11, versículo 1. Lo primero que haremos es definir qué es lo que Jesús dijo. Juan capítulo 11, versículo 9. Dice, respondió Jesús, no tiene el día. Yuhu. ¿No lo han encontrado, mis hermanos? No tiene el día. 12 horas o, pues aunque sea 1 hora del día, ya cuenta como un día. ¿Eso dijo Jesús? Jesús mismo dijo 3 días y 3 noches. Y por otra parte nos dice que el día tiene 12 horas. Y si habló de 3 días, son 3 periodos completos de sus 12 horas con las 12 horas de la noche, digo entre comillas, refiriéndome a cuando cambiaba, o el atardecer, el oscurecer, ¿verdad? Capítulo 9 dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Génesis capítulo 1, versículo 4, por otra parte, bueno, omití decir que el día comenzaba a las 6 de la tarde porque es la hora aproximadamente a la que oscurecía y ahí es cuando ellos marcaban el inicio del nuevo día. Génesis capítulo 1, versículo 4, dice, y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Cuando Jesús habla de 3 días y 3 noches, está hablando de 3 periodos completos. Versículo 8, llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces vemos que la Biblia, bueno, la palabra tarde en el original hebreo es erev, que significa crepúsculo, viene de araf, que significa oscurecer, de modo que la Biblia no nos da opción para alegorías o teorías o agiras, quizá que nacen de corazones honestos, pero que no tienen ningún fundamento bíblico y que pues sorpresivamente proponen muchos grandes, honestos y buenos teólogos y apologistas. Yo leyendo de algunos me doy cuenta de que se daban cuenta de que estaban en grandes problemas y no profundizar mucho en el asunto. He leído algunos que en algunos temas profundizan demasiado y aquí dicen, bueno, hay otras teorías como esta, así que hay forma de resolverlo, pero no lo explican, porque esta teoría no lo explica, porque hablaría de 3 días y 2 noches. Entonces, de entrada,
La teoría no lo resuelve y la teoría bíblicamente tampoco es cierta. Cuando la Biblia habla de 3 días y 3 noches, está hablando claramente de 3 periodos de 24 horas. Versículo 13 dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. ¿Cuándo fue el tercer día? Después de 3 periodos de luz y 3 periodos de oscuridad. No sé si te diste cuenta en estos 3 pasajes. Habla del día y de la noche y fue el primer día. Y el día y la noche y fue el segundo día. Y repito el 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Los 3 días se cumplen después de 72 horas. De 3 días con sus 3 atardeceres o con sus 3 erev, sus 3 crepúsculo que viene de Araf, del que significa oscurecer. De viernes a domingo jamás encontraremos, por más que querramos y tengamos mucha fe, los 3 días y las 3 noches con ninguna teoría. Entonces tenemos 3 opciones. 1, Jesús no es el Mesías porque no cumplió con su propia profecía. 2, la Biblia contiene errores y no podemos confiar en ella. O 3, nosotros hemos estado equivocados y se puede demostrar. ¿Cuál de las 3 crean que sea la opción correcta? Pues sí, ¿verdad? Ni modo que anden de herejes, ¿verdad? Digan conmigo, hemos vivido engañados. No chamaquearon, mis hermanos. Bien gacho. La respuesta correcta es la 3. Hemos estado equivocados y no nos hemos dado cuenta. Ahora, es irrelevante, no es para que tú digas, no hay que celebrar el viernes ni el domingo. Como se los dije el domingo, Jesús dijo en la última cena, hagan esto todas las veces que se reunieren en memoria de mí. Recordar su obra en la cruz del Calvario no es explícita de Semana Santa, tiene que ser cada vez que nosotros nos reunamos. La iglesia se ha vuelto tan humanista que todos los mensajes van dirigidos al yo, tú puedes y Dios a tu servicio, que se nos olvida de predicar la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero estrictamente hablando, según sus palabras, lo tendríamos que tener presente de forma permanente. Ahora, vamos a explicar. Respiren profundo, tomen aire, porque algunos, si no lo han oído, los va a impactar. Jesús no murió el viernes por la tarde. Y mucho menos resucitó el domingo por la mañana. La gente piensa que la iglesia se reúne el domingo porque Jesús fue el día que resucitó. Probablemente la iglesia primitiva se empezó a reunir el domingo porque fue el día que se encontraron con Jesús resucitado, recordando cada domingo que fue el día que se encontraron con Él y que Él abrió sus ojos y les dio esperanza. No lo sé, en estricto sentido, se vuelve irrelevante debatir con judaizantes si hemos de reunirnos el sábado o el domingo, porque si vamos más allá y queremos ser bíblicos, la iglesia primitiva, Hechos 2, 42 al 47, se reunía a fin de cuentas todos los días en las casas y en el templo, en el lugar de reunión. Entonces, lo importante para Dios, Oseas 6:6, es misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. De nada sirve que tú digas, cumplo con el domingo, aleluya, y me pongo aquí la del santo y entre semana andas con la de Blue Demon, ¿verdad? Y él no vino el domingo y a lo mejor su vida es íntegra, pero el domingo trabaja, es mesero, trabaja en Cinépolis, tiene un restaurante y tuvo que trabajar, pero se congrega el miércoles. Lo importante es que no deje de congregarse, que sirva activamente, que sea parte de la familia de la fe. Hay hermanos que llegan cargados, pastores, que mi trabajo el domingo me implica. Bueno, ven entre semana y discipúlate y congrégate. Lo importante es tu relación con Dios. Misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios, que lo conozcas más que cumplir con la liturgia, ¿verdad? No vas a ser ni más bueno ni menos bueno viniendo el domingo. Hay gente que viene todos los domingos desde hace años y son los más grandes hipócritas. Digo, en esta iglesia no, pero hay iglesias en Tailandia donde sí, ¿verdad? Y hay gente que a lo mejor de repente se fue un domingo con la esposa de aniversario, con los hijos, a celebrar su cumpleaños, o que por trabajo no pudieron, pero buscan entre semana estar en contacto con la palabra, todos los días orar, leer la Biblia y tienen su relación con Dios. Mientras no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Si puedes el domingo, qué bueno, pero si por alguna razón no puedes, Dios que ve tu corazón sabe que no lo estás haciendo con la intención de no darles el lugar, sino que tú estás buscando darles el lugar permanentemente. Ahora, regresando al tema principal, Jesús no resucita el domingo por la mañana, ni murió el viernes. El día de su muerte, lo primero que vamos a aprender fue en miércoles. Jesús murió el miércoles.
¿Cómo, Jesse, si habla que antes de comenzar el día de reposo? En nuestra Biblia en español. Pero si tú tomas una concordancia y te vas a la palabra reposo, que viene desde el Antiguo Testamento, cuando celebraban el Shabbat, te vas a dar cuenta que hay dos referencias para definir la palabra reposo, o que en el original hebreo se tradujeron como reposo. Una es el famoso Shabbat que todos conocemos, pero déjame presentarte otra que desconocías, es la palabra Shabbatón. Y no era como el Teletón de los judíos ni nada por el estilo. Te voy a contar, al rato lo vamos a leer, pero te voy adelantando, que Levítico 23, entre muchos otros, nos habla de una serie de fiestas solemnes que celebraba el pueblo de Israel a lo largo del año. Lo que a lo mejor no has puesto atención cuando lo has leído es que en estas fiestas solemnes ellos celebraban un día de reposo que no necesariamente había de caer en Shabbat, porque estas fiestas podían ir variando año con año según el calendario. A estas fiestas, en el original hebreo, no se les conoce como Shabbat, sino como Shabbatón. ¿Qué es el Shabbatón? Un día de reposo especial previo a estas fiestas. Era la forma de prepararse, de meditar, de purificarse, de ponerse a cuentas con Dios, de estar en paz antes de esa celebración. En nuestra traducción de Levítico capítulo 23 solamente encontraremos la palabra reposo, pero si tú te vas al original, los que saben manejar el Strong's, van a ver que esa palabra reposo muchas veces no es la referencia numérica de Shabbat, sino de Shabbatón. Ahora, no hay necesidad de irte al original, ni siquiera lo tenemos que hacer, porque el mismo capítulo nos muestra que había días de reposo especiales en algunas fiestas, que no era el sábado normal, sino era un sábado extra en otro día de la semana, de acuerdo a la fecha o a la fiesta que estaban celebrando. Vamos a ver versículos donde se usa la palabra Shabbatón y donde vamos a ver, sin tener que demostrártelo con una concordancia, ¿verdad?, que se está hablando claramente de un día de reposo especial para otra fiesta que no era el Shabbat. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, para que no lo busques por Apocalipsis, es el tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo y luego viene Levítico. Capítulo 23, versículo 1. Fíjense, vamos a ver varios ejemplos. Dice, habló Jehová a Moisés, viene subtitulado como las fiestas solemnes. Una de ellas era mi cumpleaños, el 25 de abril, por cierto, lo celebraban también, ¿verdad? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Pareciera ser que está hablando aquí del sábado normal, pero le está estableciendo que en cada fiesta solemne había o habría un día de reposo especial. Vamos a demostrarlo. Versículo 24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, el 1 del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Esta palabra en el original no es Shabbat, es Shabbatón. Era un día de reposo especial, muy importante. Fíjate cómo no dice el 7º día de la semana o el sábado, sino que dice el 1 día del mes. Iba a ser su día de reposo para esa fiesta. Este día podía cambiar según el calendario judío. Por lo tanto, este día no necesariamente era un sábado. Podía caer el lunes o el martes o el miércoles o en cualquier día de la semana de acuerdo al calendario judío. De hecho, muchos estudiosos dicen que el día de reposo previo a la Pascua, el Shabbatón en el que Jesús, o previo al que Jesús fue crucificado, cayó en jueves, por lo que muchos piensan, por eso también Jesús tuvo que haber sido crucificado el miércoles. Al rato vamos para allá. Capítulo 23, ahí mismo donde estamos. Pero vamos a ver el versículo 26, otro ejemplo más. Dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes 7º será el día de la expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
vuelve a decir en el 28, ningún trabajo haréis en este día. Muchos hubieran sido felices siendo judíos con tanto día de reposo, ¿verdad? Dice, porque es día de expiación para reconciliarnos con Dios. Después de todo esto dice en el 30, cualquier persona que hiciere trabajo alguno este día, yo lo destruiré de entre su pueblo. 31, ningún trabajo haréis. Versículo 32, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Versículo 37, dice, estas son las fiestas solemnes, dice, a las que convocaréis santa reunión para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Eran días especiales, fiestas especiales, además del Shabbat. Dice el 39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. El primero será de reposo y el octavo, dice, será también día de reposo. Entonces vemos aquí claramente que el pueblo de Israel tenía algunas fiestas y antes de estas fiestas ellos celebraban un día de reposo especial. Jesús, sorpresa, y te lo voy a demostrar con el Nuevo Testamento, no murió antes de un Shabbat, murió antes de un Shabbatón. Sé que algunos no están convencidos todavía, pero te lo voy a demostrar clarísimo. Cuando yo preparé esta serie hace muchos años de Jesucristo, la verdadera historia detrás del mito, de donde es parte este mensaje, encontré muy buen material de algunos autores, pero cuando no me convencía la explicación, por ejemplo, el mensaje de resolviendo las incongruencias de la resurrección, agarré así todos los pasajes de la resurrección, los escribí en 4 columnas, y pidiendo la dirección de Dios en oración, resolver porque había algunas aparentes contradicciones en las narrativas. Y fue fascinante ver cómo todo tenía solución, pero había que meterse a leer y a estudiar, ¿verdad? Entonces, es lo malo que estamos acostumbrados a que nos prediquen con un versículo y tu mejor vida ahora, y tú eres un campeón, y aquí dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y digo, pues hay gente que a veces requiere ánimo y no está mal, pero hay que escudriñar y hay que estudiar, mis hermanos. Dale un zapel de al lado si es de confianza y dile, no seas holgazán, está diciendo el pastor, porque luego por eso nos perdemos. Hay una contradicción y ni siquiera leemos los dos pasajes y nos ponemos a estudiar. Entonces vamos a ver pasajes bien interesantes del Nuevo Testamento donde esto se confirma, pero te voy a ir adelantando lo que vamos a aprender. Jesús muere antes de un Shabbat, no antes de un Shabbat, sino de un Shabbatón. ¿Qué Shabbatón? El que precedía al día de la Pascua. Y antes de iniciar la Pascua tenían que guardar un día de reposo. Esto estaba ordenado desde Éxodo capítulo 12, del versículo 1 al 17, si lo quieres leer textualmente en tu casa. Repito, Éxodo capítulo 12, del 1 al 17, da las instrucciones claras y precisas de cómo habían de celebrar la Pascua. Y si no me crees, ahí lo puedes ver. Lo leería con confianza, pero si leo todos los versículos nos tardamos 2 horas. Y una de las indicaciones, como lo vimos en Levítico 23, era previo a la fiesta, un día de reposo. ¿Por qué mucha gente no se da cuenta que Jesús murió antes del sábado previo a la Pascua? Porque a lo mejor de entrada quizá ni siquiera sabían que estos días de reposo existían. Entonces leen, Jesús murió antes de que empezara el Shabbat, día de reposo, conclusión automática. Pero esto no pudo ser así porque Jesús comió la Pascua con sus discípulos. Entonces, algunas personas piensan esto, ¿verdad? Que Jesús muere antes de un Shabbat y no se dan cuenta que fue antes de un Shabbatón. Y la Biblia nos enseña que Jesús comió la Pascua con sus discípulos. Entonces ellos dicen, bueno, no pudo haber sido en este reposo previo, porque el reposo era previo a la Pascua, y si Jesús celebró la Pascua, ese día de reposo ya había pasado. La gente piensa que Jesús fue crucificado después de la Pascua, porque cenó con ellos. Sí, cenó con ellos, pero no fue, como lo veremos, la cena posterior a la Pascua. Y aunque así hubiera sido, la Biblia nos enseña que podían celebrar la cena antes o después. Pero vamos a ver detalles importantes en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 19. Vamos a ver la evidencia de que fue crucificado antes de que la fiesta iniciara.
todas las aparentes contradicciones incógnitas se van a resolver. Juan 19, versículo 13. Dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado. Dice, y en hebreo Gabata o Gabata. Era la preparación de la ¿qué? Oye, no pudo ser en Shabbatón, porque si era el Shabbatón previo a la Pascua y Jesús cenó la Pascua, tuvo que ser después del Shabbatón. No, la Biblia dice que era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó para ellos, para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Palabras clave, era la preparación de la Pascua y Jesús ya había sido entregado. Por lo que la cena que tuvo con sus discípulos no fue la Pascua, por así decirlo, normal, ya que él fue entregado antes de que la fiesta comenzara. ¿Qué se hacía en la preparación de la Pascua? Dice Éxodo 12, versículo 16, que te dejé de tarea, que en el día de la preparación textualmente no debían hacer ninguna obra más que una, preparar lo que iban a comer. Jesús fue crucificado entonces antes del Shabbatón de la Pascua. ¿Por qué? Porque la Biblia revela que al pasar ese día, Jesús ya había sido crucificado. Mateo capítulo 27, vamos a verlo. Mateo capítulo 27, versículo 62. Ahorita que leamos todos los pasajes, no va a quedar ninguna duda. Bueno, sí, muchas otras, pero otra naturaleza y que vamos a ver también más adelante. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, Mateo 27, 62, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que de aquel engañador que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Dice el 65 que Pilato les dijo, ahí está una guardia, vayan y asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando y poniendo la piedra. Después de este día de preparación, dice el capítulo 28, versículo 1, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y el Señor se sentó sobre ella. ¿Qué nos enseña esto entonces? Que esa semana hubieron 2 días de reposo. El Shabbatón previo a la Pascua, cuando entregaron y crucificaron a Jesús, y el Shabbat posterior a la Pascua, es el miércoles es la preparación. El jueves es el Shabbatón el miércoles es la preparación, jueves es el Shabbatón, antes de que Jesús muriera, fue de miércoles, antes de que comenzara el jueves, viernes es la celebración y el sábado es el Shabbat normal y después de ahí Jesús resucita, como lo vamos a seguir confirmando. Otra evidencia clarísima de que Jesús murió antes del Shabbatón y no antes del Shabbat, lo encontramos en 2 versículos clave. Marcos capítulo 15 y Juan capítulo 19. Marcos capítulo 15, versículo 42. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, luego viene José de Arimatea y pide el cuerpo como ya lo vimos. En la víspera, en la preparación. Y Juan capítulo 19, versículo 31, dice, entonces los judíos, este es el más claro de todos, por cuanto era la preparación de la ¿qué? De la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, y entre paréntesis dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Fíjate el énfasis de aquel, o sea, no dice el día de reposo como si fueran todos los sábados, no, aquel era un día de reposo especial,
no era cualquiera, era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vuelvo a leer el 31, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua. ¿Y qué hacían en la preparación según Éxodo 12:16? Nada. Entonces claramente la Biblia establece la muerte de Jesús en la preparación de la Pascua o en el Shabbatón de la Pascua en el que no hacía nada. La Pascua iniciaba, como ya se los mencioné, con un día de reposo especial. Antes de esto, según este pasaje, es cuando Jesús tuvo que haber muerto en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice, pues aquel día de reposo, enseñando que era un día especial, era de gran solemnidad. Cualquier judío sabe que hablar de un día de reposo de gran solemnidad es un Shabbatón, ¿no? Si tienes por ahí brothers judíos de verdad, no de los hermanos que eran cristianos o dijeron que eran cristianos y que ahora se creen judíos primos de Abraham, compadres de Leví, ¿verdad? O sea, no pueden negar la cruz de su parroquia, ¿verdad? Y ahí andan con su kipá, con sus trenzas y se llama Juan Pérez Pérez y ahora no, soy Shimón y dice, no seas payaso, brother, ¿verdad? Más bien eres sangrón, deberíamos de decir. Eso se les conoce como judaizantes. Ellos ni les preguntes porque ni saben, andan más perdidos que el GPS sin señal. No, a un judío de verdad, oye, ¿qué significa un día de reposo de gran solemnidad? Shabbatón. Los shabbatones, como ya lo vimos, tenían un día prefijado que variaba cada calendario del año. Un ejemplo lo vemos en Números capítulo 28. Vamos a verlo, Números capítulo 28, versículo 16. Fíjate, Números 28, versículo 16, dice, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. No dice el viernes, el sábado, porque esto variaba. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura, y después sigue hablando de lo que tenían que hacer. Entonces la fiesta comenzaba con la preparación, que era un día de reposo, en el que no hacía nada más que preparar la comida que estamos viendo, eran panes sin levadura. ¿Qué nos muestra todo esto? En primer lugar, que Jesús muere un miércoles por la tarde. Los 3 sinópticos dicen que fue a la hora novena. Por ejemplo, puedes ver en casa Mateo 27:46. La hora novena para nosotros son las 3 de la tarde. Para ti, para mí, el día termina a las 12, para ellos también, pero para ellos sus 12 son para nosotros las 6. ¿Sí me expliqué o no? O sea, la hora novena significa que estaban a 3 horas de ser las 12 para ellos, de terminar el día, porque para ellos terminaba a sus 12, pero el equivalente de sus 12 p.m. son nuestras 6 p.m. Entonces, la hora novena de ellos, para nosotros son apenas las 3 de la tarde. Cuando estés dormido a las 3 de la tarde tirado en tu casa y tu esposa se enoje contigo, dile, mi amor, es que ya me volví judío. Ya es la hora novena. Es enterrado entonces antes de las 6 p.m. cuando llega José de Arimatea, como lo vimos. Oye, ¿sabes qué? Ya va a comenzar el Shabbatón y es un día de reposo. No podemos hacer nada más que preparar la comida para la Pascua. Denme el cuerpo, y se los entregaron. Entonces muere a las 3 de la tarde aproximadamente, y el cuerpo tuvo que ser enterrado antes de las 6, que iniciaba el jueves para ellos, junto con el Shabbatón de la Pascua. Vamos a ver un par de pasajes más. Mateo capítulo 27, versículo 57. Mateo capítulo 27, versículo 57. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Cuando llegó la noche, que era esa hora para ellos que ya mencioné. Y Juan capítulo 19, versículo 42. Juan 19, versículo 42. Dice, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús.
De acuerdo a las leyes de los judíos, los cadáveres tenían que ser sepultados antes que iniciara el sábado o alguna fiesta solemne. Ahora, vamos a ver una evidencia más de que hubo 2 días de reposo, porque a lo mejor con tanto versículo que habla de reposo, podemos llegar a hacernos bolas. ¿Y de cuál está hablando? Porque además habla de los dos, porque se cruzaron los dos, porque antes de uno murió y en el otro resucitó, y pasando el otro, las mujeres fueron al sepulcro. Entonces, toda esta mezcla de pasajes hacen que la gente se confunda, pero vamos a ver dos, pongan mucha atención, porque aquí establecen clarísimo, o sea, si hay un pasaje que tienes que memorizar, es el que hace rato te mencioné, donde ahí habla claramente que era la preparación de la Pascua, y estos dos, porque estos dos lo explican todo. Pongan mucha atención en el evento que se está narrando, y como si los dos tuvieran razón y no existiera el Shabbatón, habría una gran contradicción. Marcos capítulo 16, versículo 1. Vamos a ver los 2 días de reposo demostrados en una semana. Marcos 16, 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jesús y Salomé compraron especies aromáticas para ir ungirle. ¿Qué compraron? ¿Para qué las compraron? ¿Y cuándo las compraron? Después del día de reposo. Di conmigo, después del día de reposo compraron las especies, cuando acabó el sábado, ¿ok? Pero Lucas 23, versículo 56, Lucas 23, 56, dice, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces aquí las prepararon antes del día de reposo. La pregunta que yo le hago es, ¿cómo le hicieron para prepararlas antes del día de reposo si compraron los ingredientes después? ¿Sí me explicó o no? ¿Cómo le hicieron para preparar las especies? Según Lucas, dice que las prepararon y luego descansaron. Si según Marcos, las compraron después. Pues viajaron al futuro, las compraron después del día de reposo, regresaron al pasado y antes del día de reposo las prepararon. ¿Cómo prepararlo si no tienen los ingredientes? Es como decir, pasado mañana voy a comprar verduras para preparar al rato una ensalada. No puedes. Primero se compran las cosas, luego la preparas, no la preparas y luego las compras. Entonces, si no hubo 2 días de reposo, aquí tenemos un problemón y una contradicción tremenda en la Biblia. Déjame lo explico. Si dijera que las compraron antes y las prepararon después, asunto arreglado, esto es posible. Pero ¿cómo las van a preparar antes del día de reposo, según Lucas, si Marcos dice que ni siquiera las habían comprado hasta después del día de reposo? ¿Cómo voy a preparar algo con ingredientes que no tengo? Esto no tiene sentido hasta que comprendemos que la Biblia habla de que esa semana hubo 2 días de reposo, el jueves y el sábado, Shabbatón y Shabbat. Entonces las compraron, como dice Marcos 16:1, después del Shabbatón, pero las prepararon antes del Shabbat. Las compran después del Shabbatón. Jesús muere el miércoles, Shabbatón el jueves, las compran el viernes antes de que comenzara el Shabbat el sábado. Repito, Jesús muere el miércoles, descansan el jueves, las compran y las preparan el viernes, descansan el sábado y visitan el sepulcro el domingo por la mañana, como lo veremos. Ahora, pregunta que vimos hace rato al principio, ¿por qué si Jesús fue entregado antes de la Pascua, festejó la cena de la Pascua con sus discípulos? Si fue entregado antes de la Pascua, como ya lo vimos, ¿cuándo cenó con ellos? La tradición judía enseña que la familia que celebraba la Pascua podía comer el cordero pascual antes del comienzo de la fiesta. Sin embargo, ¿hay base bíblica que demuestre esto? Sí, Juan capítulo 13, versículo 1, resuelve perfectamente esta duda que mucha gente puede tener, de donde concluye, no, tuvo que ser después del Shabbatón. Juan 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase,
sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su cinto y tomando una toalla se la ciñó. Luego, versículo 5, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos, dice, con la toalla con la que estaba ceñido. ¿Qué es lo que vemos aquí? A Jesús cenando antes de la Pascua, porque sabía que no le iba a poder celebrar con ellos porque le iban a crucificar y no iba a llegar a esa celebración. Capítulo 18, ahí mismo en Juan, versículo 28, dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. La cena que Jesús comió con los discípulos no fue la Pascua, porque en la Pascua ya estaba entregado. ¿Sí me explico o no? En Juan aclara, o sea, antes de la cena Jesús ya había sido entregado. Y en Juan capítulo 13 aclara también, la cena que celebró fue celebrando la Pascua, pero antes del día de la celebración. Esto era totalmente válido en la tradición de los judíos. Entonces, hasta aquí ya podemos explicar cómo es que podría haber cumplido con los 3 días y las 3 noches. Pero viene un nuevo dilema. Si Jesús murió el miércoles, lo cual ya vimos, y hay muchos estudiosos que además fechan la Pascua del año de la crucifixión de Jesús justamente en esas fechas. Miércoles la preparación, jueves el Shabbatón, viernes la cena de la Pascua. Si Jesús murió en miércoles y la Biblia dice, como lo vimos hace rato, que resucitó el domingo por la mañana, ¿cuánto tenemos? ¿3 días y 3 noches? Su paquete vacacional se amplió a 4 días y 4 noches. Y para viajar está padre que te digan, le damos un día más. Pero para cumplir las profecías del Mesías no queremos una noche de más. Queremos confirmar que Él lo cumplió. ¿Qué es lo que hacen muchos? Según entonces murió el jueves. Tampoco, porque entonces tendríamos el mismo problema del viernes. Hagamos las sumas. Jueves a viernes, viernes a sábado, sábado a domingo. Vamos a hacer tarde del jueves a tarde del viernes un día. Tarde del viernes a tarde del sábado 2 días. Tarde del sábado al domingo por la mañana, mediodía. Otra vez, las fechas no nos dan. Pero si lo ubicamos en miércoles, aparentemente nos pasamos un día más. Miércoles a jueves, a viernes, a sábado y a domingo. Son 4 días y 4 noches. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aceptar la teoría de que parte de un día era un día y ubicar en jueves y ahora sí ya la hicimos, verdad? Ahí está, como sea, ahora sí que como dice el meme, haya sido como haya sido, pero ya la armamos, ¿no? O sea, ya de jueves a domingo, ahora sí me dieron las fechas. Podríamos hacerlo, pero esto no es la respuesta, porque si estamos convencidos que, como ya lo vimos, la Biblia cuando habla de días se refiere a periodos completos de 24 horas, tenemos que explicar cómo se cumplieron 72 horas de la muerte a la resurrección. Además, como te decía, muchos estudiosos afirman que según el calendario hebreo de la época de Jesús, el día 15, que es cuando comenzaba la fiesta, cayó en jueves. Entonces, si nos vamos al calendario, Él tuvo que haber sido crucificado sí o sí en miércoles. ¿Cómo conciliar los 3 días y las 3 noches de miércoles por la tarde a domingo por la mañana? Respuesta: Jesús no resucitó el domingo por la mañana, sino el sábado por la tarde. Y puedes decir, Jesse, pero si la Biblia dice que resucitó el domingo por la mañana, te voy a invitar a que me lo demuestres y te voy a enseñar que lo que pasa es que has leído mal, con prejuicios e ignorando el contexto. Porque los 4 evangelios, cuando hablan de la resurrección de Jesús, no describen en el día de la semana cuando ocurrió el evento. Es decir, no hay una descripción que diga, y tal día la piedra se movió y Jesús salió. Lo que narran los evangelios no es el momento y el detalle del momento de la resurrección, sino del encuentro de las mujeres con Jesús. Y la gente se confunde por no leer bien. Y cuando Jesús se encontró con las mujeres, fue el domingo con la mañana. Y de eso hablan los pasajes.
no del momento de la resurrección, sino del momento del encuentro. Se les apareció el primer día de la semana. Y por no leer bien, se ha distorsionado por completo una doctrina entera. Vamos a verlo, te lo voy a demostrar. Mateo capítulo 28, porque me está viendo con cara de hereje. Mateo 28, versículo 1. Dice, pasado el día de reposo, aquí ya es el sábado normal, al amanecer del primer día de la semana, dice, la piedra se removió y Jesús resucitó. ¿Qué ocurrió ese día? Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. De hecho, una de las aparentes contradicciones es, oye, la piedra se movió cuando Jesús resucitó. Después de eso hablo en el mensaje que se titula Resolviendo las incongruencias o aparentes contradicciones de la resurrección. Está en mi serie y algún día se las compartiré, ¿verdad? De detalles que aparentemente son diferentes. ¿Era un ángel o eran dos ángeles? ¿Estaba el ángel adentro o afuera? Hay diferencias, pero no hay contradicciones y todo se puede conciliar, algún día lo veremos. Dice, y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que busquéis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ellas van al sepulcro el primer día de la semana, domingo por la mañana. Y la Biblia no dice que ven a Jesús resucitando, dice que el ángel les informó que Jesús ya había resucitado. Las palabras del ángel no es está resucitando, es no está aquí, pues ha, tiempo pasado, resucitado. Si fueron muy temprano, Jesús ya estaba resucitado. ¿Cuándo resucitó? Si murió el miércoles por la tarde, los 3 días y las 3 noches se cumplen. ¿Cuándo? El sábado por la tarde. Es cuando Jesús tuvo que haber resucitado. Y ahí toma un sentido tremendo y total sus palabras que han sido tan ignoradas en Mateo 12, versículo 8, cuando dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Te acuerdas? ¿Por qué dijo eso? Porque número 1, Él gobierna sobre el Shabbat y lo termina demostrando al resucitar ese día. Y porque número 2, por eso ahora no se ordena que descansemos en sábado, porque ahora nuestro Shabbat, nuestro reposo está en Él. Que en reposo nadie hace nada, ¿cómo de que no? Ese día yo me levanto de entre los muertos. Qué increíble es esto. El día que estaban todos descansando, Él demostró su poder sobre la vida, sobre la muerte y sobre el Shabbat. Ahora, vamos a ver, o bueno, más bien, me voy a ir al pasaje polémico y te voy a invitar a que tú leas en casa los otros 3, porque los otros 3 no son polémicos, era nada más para afirmar lo que ya vimos en Mateo. En casa lee Marcos 16 del 1 al 6, para no alargarnos tanto. Marcos 16 del 1 al 6, ahorita vamos a ver parte de Marcos. Lucas 24 del 1 al 6 y Juan 20 versículos 1 y 2. Básicamente, al igual que Mateo que acabamos de leer, la Biblia claramente explica que lo que ocurrió el domingo por la mañana no es la resurrección, sino la visita de las mujeres a la tumba y su encuentro posterior con Jesús. El único pasaje polémico es Marcos capítulo 16, ese sí lo vamos a leer. Marcos capítulo 16, vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 9, que es el versículo polémico. Digan conmigo, se van a armar los trancazos. Vamos a ver el contexto, porque la Biblia no es interpretación privada, no es de que yo quiero, yo creo, no, dejas que la Biblia se interprete a sí misma. Entonces, ¿de qué está hablando el contexto? Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí,
miren el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9, habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Queda con la coma como está puesto, muy sujeto a interpretación de cada quien. ¿De qué está hablando Marcos? ¿Qué es lo que ocurrió el primer día de la semana? ¿La resurrección de Jesús o la aparición a María Magdalena? El pasaje está perfectamente bien traducido, pero está mal puntualizado. Y este error de puntuación puede hacer que la gente se incline por una u otra interpretación. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. ¿Puede dar cabida a entender que está diciendo que lo que ocurrió ese día fue la aparición? ¿O puede dar cabida a entender que lo que ocurrió fue la aparición? Hay que recordar en medio de esto que el original griego no tenía puntuaciones, signos de exclamación, coma, punto, punto y coma. Todo esto se los puso el ser humano para hacer más fácil la lectura, pero algunas traducciones tienen algunas comas mal ubicadas. Estas comas son una ayuda, pero no dan la interpretación. Más bien la interpretación tendría que ubicar las comas, porque de la forma en la que está ubicada, algunas personas podrían no hacer la pausa en el punto correcto y creer que lo que está describiendo es que Jesús resucitó el domingo. ¿Dónde se tiene que ubicar la coma? ¿Donde cada quien quiera y se le dé la gana? No, donde lo indique el contexto. Los otros pasajes, ya vimos que los otros 3 evangelios, y aún ¿de qué está hablando el contexto? ¿Está hablando del momento de la resurrección o está hablando de la visita de las mujeres? Todo el contexto nos habla de la visita, de modo que cuando se nos está dando una fecha, tenemos que ubicar que esa fecha está describiendo lo que el contexto narra, que es la visita, no la resurrección. Y tendríamos que hacer caso al contexto y entender, está hablando de la visita. Por lo tanto, cuando habla del día del evento que ocurrió, el evento que ocurrió del que se está hablando es la visita, las comas se acomodan de tal forma que quede claro que lo que se está describiendo es el día de la visita. Y como debería de quedar, para ser más claro, si de paso lo quieres corregir, sería de la siguiente manera. Habiendo pues, resucitado Jesús, el primer día de la semana por la mañana, quita esa coma, apareció a María Magdalena. ¿Te das cuenta cómo cambia todo? Habiendo pues resucitado Jesús, el primer día de la semana, por la mañana, apareció a María Magdalena. Simplemente quitando esa coma, queda clarísimo que lo que ocurrió el primer día de la semana fue la aparición. Pero le pones la coma y dices, caray, ¿de qué estar hablando? Porque tienes un evento intermedio que es la fecha, más bien la fecha intermedia con un evento previo y uno posterior. El previo, la resurrección; el posterior, la aparición. La fecha en medio de las dos. ¿La fecha está hablando de lo que ocurrió antes o de lo que ocurrió después? Entonces agarraron los traductores y dijeron, como no tenemos idea, le ponemos comas por todas partes. Y que la gente le interprete como crea que es. Porque como está, puede inclinarse una u otra, porque tienes la fecha, el evento previo, que es la resurrección; el posterior, que es la aparición. Pero si tú dejas únicamente la coma previa y dejas de corrida la segunda oración, el primer día de la semana por la mañana apareció a María Magdalena, queda clarísimo que lo que ocurre el primer día de la semana es la aparición. ¿Y por qué se tiene que ubicar de esta forma? Porque es de lo que habla el contexto. ¿Te das cuenta cómo todo el problema viene por una coma mal añadida que no estaba ni siquiera en el original? Porque de la otra forma, pues queda un poco confuso. Bien ubicada, queda clarísimo que lo que ocurrió el primer día de la semana fue la aparición, pero que en ese momento la resurrección ya había ocurrido. ¿Cuándo? Momentos antes, en el día anterior.
Las mujeres van el primer día de la semana muy temprano por la mañana y horas antes Jesús ya había resucitado. Hay traducciones como la Biblia de las Américas que sí la tienen bien ubicado. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, y después de haber resucitado, muy temprano, Jesús apareció primero a María Magdalena. ¿Y cómo sabemos que es la traducción o la ubicación más bien de las comas correctas? Porque encaja con lo que describen los otros evangelios, porque encaja con la explicación, porque concuerda con los pasajes y porque lo más importante, y hago el énfasis, ¿verdad?, es de lo que está hablando el contexto, de la aparición. Entonces todos los detalles son referentes al contexto y por eso prácticamente todas las Biblias tienen esto por subtítulo, la aparición de Jesús a María Magdalena. Inclusive en la que estoy leyendo ahí está, Reina Valera 1960, Marcos 16, entre el versículo 8 y el 9, el subtítulo es Jesús se aparece a María Magdalena. Los traductores saben que ese es el contexto, pero pues no acomodaron muy bien la coma. No es que esté mal, porque te digo, queda sujeto a interpretación, pero la gente puede ubicar el evento referente a lo que ocurre primero o a lo que ocurre después. Cuando tú quitas la coma posterior, queda clarísimo que lo que está hablando es lo que el contexto se refiere y a lo que el subtítulo se refiere, la aparición de Jesús a María Magdalena. Los detalles aquí descritos no tienen que ver con la resurrección, tienen que ver con la aparición. Entendámoslo y con esto concluyo. Es la aparición la historia central de este pasaje. Es acerca de este evento que se dan los detalles. Por lo tanto, cuando resolvemos esto, nos damos cuenta que no hay ninguna base bíblica para creer que Jesús resucitó el domingo por la mañana. Todo nos lleva, queridos hermanos, a sábado por la tarde, miércoles por la tarde, a jueves por la tarde, un día, jueves por la tarde, a viernes por la tarde, 2 días, viernes por la tarde, a sábado por la tarde, 3 días con sus 3 noches. Ese fue el día que Jesús resucitó. ¿Resuelto? ¿O salen más confundidos?